días. Doctor Rodolfo Ceprián Molina, rector de la Universidad Internacional CEC. Doctor Osvaldo Páez, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Doctora Mónica Castillo, decana encargada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Doctor Adolfo Álvaro Martín, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Camilo José Cela, Madrid, España. Alumnos, docentes, público presente. Les doy la más cordial bienvenida a la charla Revoluciones Horizontales. Enseguida, palabras de bienvenida del doctor Rodolfo Ceprián Molina. Estimados decanos, querido catedrático y amigo, en realidad estamos en una especie de secuestro porque el doctor Adolfo Álvaro va a presentar mañana precisamente su libro En la Flaxo, que trata justamente de las revoluciones horizontales y que voy a hablar con toda franqueza. No he podido nada más leer el prólogo, el índice, y siempre solo ajustarme a un itinerario que no he podido cumplir ahora. Pero era mucho más importante para la universidad tenerle a él aquí para que pudiera darnos por lo menos una charla y, si es posible, dialogar ante algunas inquietudes que pueda haber por parte de los docentes o algunos aquí presentes. De una manera muy espontánea, pero ha estado ya en algunas ocasiones aquí en Ecuador, y tanto es así que no me atrevo ni siquiera a anticiparme a parte de lo que él pueda decir, porque la primicia de que esté en nuestra universidad hoy y de que nos hable de la trascendencia de la juventud y de la ciudadanía en general en los movimientos que han habido, por eso no me atrevo ni siquiera a hablar, sí, lo voy a decir, en la época del expresidente Gutiérrez, pero hay otros movimientos y hay un denominador común: la toma de conciencia de la juventud. Una toma de conciencia que nos pasa un poco como en la universidad. Con frecuencia decimos que hay muchos centros de la universidad, pero hay algunos que la universidad no entra en ellos. Creo que eso no es la situación de la SEC y probablemente de establecimientos culturales, pero sí es verdaderamente importante que podamos escuchar, que puedan verse algunas preguntas y que nos digan, veamos, ¿por qué no? Un nuevo sentido de la democracia. Una democracia mucho mejor participada, mejor entendida, mejor estudiada, y en las aulas universitarias, pues, sin lugar a dudas, son, creo que el día de ayer escuchaba a un ministro de Estado, decían que siguen siendo un auténtico trampolín cuando, sin clasificaciones, las universidades son capaces, a través de los docentes, inculcar una serie de valores y, por supuesto, ahora con la tecnología bien utilizadas, lograr que exista esa coparticipación. Entre otras cosas, la propia Constitución y la ley lo dice, que están presentes ya en todos los actos de la universidad. Quiero dejarle ya el micrófono a nuestro distinguido conferencista hoy, darle nuevamente la bienvenida y sentirnos felices de que estés con nosotros. Confiamos en poder complicar tu vida en otro viaje, pero de una manera un poco más fácil. Consultor de la Organización Iberoamericana de Juventud. Miembro del Grupo de Investigación sobre Participación y Nuevas Tecnologías en la Universidad Complutense de Madrid. Lleva a cabo su labor investigadora en la utilización de las TIC por parte de los jóvenes en los ámbitos educativos, políticos y sociales en España y Latinoamérica. Entre otros proyectos, ha codirigido las investigaciones en la Universidad Camilo José Cela, Universitario y Política 2.0 en el 2010 y Generación en el 2011. El uso de las TIC y la involucración política de los jóvenes en el 2013, financiada por el Gobierno de España por medio del Instituto de la Juventud. Es conferencista a nivel internacional. Ha participado en el 2013 en el Virtual Educa, celebrado en Medellín en el 12º Foro de Investigadores de Informática Educativa, y en el ámbito de la aplicación de las TIC y las TAC. Es el autor de Revoluciones Horizontales,
omitir secuestrado, tan solo un poquito forzado amablemente a venir, pero se lo agradezco sinceramente. También a los decanos, a mis compañeros docentes, a todos los alumnos y a muchas gracias, y es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes estos minutos aquí en la universidad. Lo que más se ha planteado este debate ha sido en lugares donde la democracia no ha sido, moneda común, sino donde la democracia ha costado mucho tenerla, donde continuamente ha habido saltos entre procesos más autoritarios, procesos más o menos democráticos. Precisamente en estos sitios es donde antes ha surgido este proceso. Si me permiten, como profesor y como miembro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y por tanto de Derecho, siempre hemos analizado que estamos ante un proceso que es transversal. No es solamente algo vinculado al derecho, está vinculado con la sociología, está vinculado, como no, con los elementos tecnológicos, pero en el fondo nos estamos enfrentando a algo que, como decía en su momento ayer en el briefing, cuando en el año 96 escribió su famoso libro El fin del trabajo y se lo presentó a Bill Clinton, me dijo: el problema con el que nos encontramos es que todo aquello que hemos conocido hasta ahora y por lo cual te van a tener que votar dentro de unos años, no lo vamos a poder presentar. Este libro es simplemente tu contraprograma político. Quizá por eso, un año y medio después, Bill Clinton tuvo una aventura con una persona, como ustedes recordarán, pero bueno, esto no es una pequeña parcela. En definitiva, ¿en qué nos estamos viendo? La democracia, sobre todo en Europa, ha sufrido en los últimos años un enorme desgaste. También se ha producido en Estados Unidos, aunque siempre cuando hablamos de los Estados Unidos lo miramos con un proceso más distante, quizá a veces con demasiados, incluyo, recelos o a veces prejuicios de lo que ha sido el pasado. Pero el problema es que la gente cada vez siente que lo que hasta ahora había sido el cauce de participación política, lo que entendíamos como la democracia, el ejercer el voto, lo que legitimaba a los actores políticos tradicionales, se ve puesto cada vez en tela de juicio. He de decirles que los movimientos ciudadanos, y esto es una cosa que me digo, insisto mucho en ellos, no nacen con la aparición, la divulgación de lo que es la revolución tecnológica de finales del siglo pasado. Ya existían anteriormente. En los Estados Unidos hubo grandes movimientos ciudadanos en los años 60, en Inglaterra también en los años 70, pero sorprendentemente, como dice el profesor Castell, uno de mis maestros cuando hice el doctorado, es a raíz de la llegada de lo que todavía muchos se resisten, pero que ya es un hecho objetivo, que es el cambio tecnológico, el cambio de paradigma social, es el cambio del modelo de la comunicación de las personas. ¿Y a qué me refiero? Ustedes han oído muchas veces hablar que en esto de la política, cuando se presentaban ante unas elecciones o cuando cualquier político tenía que defender su programa, los medios de comunicación eran la base del funcionamiento de la comunicación con los ciudadanos. Las campañas eran procesos cortos, normalmente procesos de agitación en los cuales se intentaba captar un voto, y luego posteriormente había un proceso en el cual lo que se pretendía era divulgar unos conocimientos y facilitar. Bien, de repente la comunicación empieza a estar en cuestión. ¿Y por qué está en cuestión? Por la llegada de la nueva tecnología. ¿En qué sentido? Piensen ustedes en los celulares. Cuando a partir de mediados de los años 90 poco a poco se hacen comunes los celulares, comienzan a plantearse a nivel global, y esto es otro elemento importante, procesos desconocidos en los sistemas políticos. Y era que de repente la gente era capaz de plantear propuestas de reivindicaciones al margen del canal. Pasó en Filipinas en el año 2000, pasó posteriormente, estamos hablando de Asia, en Tailandia, y saltó de forma brutal a España en el año 2004, si ustedes recuerdan aquellos atentados que hubo en España, que provocaron incluso un cambio de gobierno cuando todas las encuestas daban como ganador al partido que estaba en el gobierno. ¿Y esto por qué se produce? Porque la comunicación ha generado que los ciudadanos hayamos obtenido una capacidad personal de decidir con quién nos comunicamos y cómo. Es decir, el celular nos ha permitido tener un contacto permanente con las personas y generar nuestras redes de confianza, de que recibimos la información, cuando la recibimos, cómo la recibimos. Todavía no estamos hablando de Internet. Internet llega un poquito más tarde. Posteriormente, en este proceso acelerado, aparece Internet. Internet lo que permite además es que esos dispositivos móviles también se puedan utilizar de otra manera en otro espacio, que llamamos espacio virtual. Podrán ustedes decirme, sí, pero esto no llegaba a todo el mundo, esto no tenía un ámbito de penetración muy importante. Eso es cierto,
Pero lo que sí que se nos han demostrado estos 10 años ha sido que la penetración de Internet estaba muy poco ligada con la cantidad de gente que lo utilizaba, sino con los colectivos que lo hacían. Entonces, lo que se ha llamado no la brecha económica, sino la brecha generacional. De ahí uno de los primeros puntos que tratamos en el libro, que es el concepto de nativo digital o generación del milenio, como se les ha llamado. Aquí el profesor, Castel significaba que era importante tener en cuenta que la tecnología llega a los ciudadanos de forma como un juego a partir de los años 80. Empieza a jugar, mientras los más mayores teníamos acceso a los celulares, o se tenía acceso a la Internet más como un elemento de modernidad o vinculado al trabajo, a otras actividades, mientras los más pequeños estaban empezando a jugar con aquellas primeras consolas, estaban empezando a tener acceso a los primeros motores de Internet, y eso les ha permitido empezar a tener o crear su subjetividad personal, y ustedes mismos lo pueden analizar en su propio personal, su propia subjetividad en dos entornos: el entorno virtual y el entorno real. Cuando antes hablaban de la investigación que realizamos en 2011 a nivel global de América Latina y España sobre los usos de las redes sociales por parte de los jóvenes, una de las primeras cosas que se detectaba es que los más jóvenes podían tener acceso a un dispositivo digital y sus padres no querer saber nada de Internet. Esto es lo que se ha llamado la brecha generacional, que es más complicada que la brecha económica. Porque fíjense ustedes, estudios que se presentaron en el Educa este año en Colombia señalaban que en comunidades más aisladas, los más jóvenes estaban teniendo contacto con lo que era una realidad, bien que se llevaba bien por redes sociales, etcétera, cuando ellos no accedían. ¿Por qué? Por la capacidad que tenían en el piso a piso con sus compañeros, con sus amigos, eso generaba un tipo de contacto. Mientras que sus padres, mientras que sus amigos, esto no querían saber. Bien. Este cambio, esta brecha generacional es uno de los elementos importantes para entender todo lo que está pasando. No voy a hablar del ámbito educativo, donde hay un debate muy importante, no porque la aplicación de las TIC no es simplemente tener informática en las aulas, sino hablaremos de otro tipo de cosas, también cómo se hace en el mundo docente, respecto de las TAC que se está desarrollando. Pero lo que digo, imagínense ustedes que si nosotros, con nuestros amigos, creamos unos entornos en lo virtual donde hablamos, donde creamos nuestra subjetividad, cómo pensamos, cómo relacionamos, qué opinamos, y luego somos capaces de llevarlo a lo físico, estamos generando un espacio donde podemos interrelacionar y podemos empezar a crear nuestra propia identidad de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que queremos, incluso de lo que políticamente opinamos. Y esto es la primera palabra del libro: revolución. Revolución en el sentido etimológico, no como en el modelo clásico, que es que se vaya a cambiar el gobierno, sino que es simplemente en el sentido de que es una transformación forzada, no voluntaria, de lo que hasta ahora ha sido los cauces de participación y el modelo de participación democrática tradicional. ¿Y por qué se llama horizontal? Porque la comunicación generada a través de Internet y los dispositivos móviles es este tipo de horizontal. Es decir, nosotros no tenemos que acudir a una firma como un modelo tradicional, que es un medio de comunicación, sino que podemos transmitir nuestra información entre nosotros y generar lo que se llaman redes de confianza. Ese es el carácter horizontal. Y trasladado al ámbito de la política, nos lleva al debate de si los ciudadanos son actores políticos y se pueden comparar con los actores políticos tradicionales que hasta ahora han sido los partidos, los sindicatos e incluso las propias instituciones. Este es el debate que se ha realizado. Y en el libro ponemos, y empezamos con un ejemplo que entendemos que es paradigmático, aunque se ha utilizado poco, que incluso ha quedado en algunos aspectos en el ámbito de lo folclórico, que es lo que ocurrió aquí en Ecuador en el 2009. Fíjense ustedes que desde el punto de vista de un europeo, que en aquel momento residía al otro lado del Atlántico, nosotros conocíamos lo que ocurría en América Latina por lo que nos venía por los canales tradicionales de información, las agencias de comunicación, y qué solían transmitirnos habitualmente: un terremoto, una desgracia, una guerra, algo. Y de repente en el 2005, en los foros y en las redes, empieza a aparecer una información que mandan aquellos internautas ecuatorianos, pocos pero que había, sobre que de repente el sistema político había colapsado y que una movilización en una ciudad del interior, en este caso en la capital, estaba provocando que un presidente de la República, elegido prácticamente, saliese de todo. Bien, eso fue una forma de transmitir una información distinta de la que daban los canales tradicionales de comunicación. Y provocó además
en Europa hubiese hacia ese proceso un interés mayor de lo que podían estar pasando en otros sitios. Es más, desde el punto de vista de lo político, lo que ocurrió en el 2005 en Ecuador, y sin entrar en apasionamientos de a favor o en contra, sí provocó desde el punto de vista objetivo la finalización del modelo de partidos tradicionales en todos estos ocurridos. Piensen ustedes qué organizaciones políticas anteriores a 2005 existen reales y con presencia política activa real en el Ecuador en el día de hoy. La mayoría de ellas ya no están. La mayoría de los que formaban parte de aquellas élites políticas o bien han desaparecido o bien han tenido que entrar en el nuevo proceso. Sería difícil entender Alianza País, lo que significa Rafael Correa, sin entender ese proceso de transformación en el cual, y no estoy actuando ni por en contra, simplemente intentando situarlo en el ámbito de la política, significó que en un momento determinado el modelo político tradicional quedara deslegitimado. Porque la salida del Reino Unido es algo más que el cambio de presidente, es la deslegitimación de un modelo que venía de los años 90 y que ahora se enfrenta a una nueva fase. Sobre lo cual, ustedes tienen mejor opinión que yo. Pero fíjense ustedes que esto continúa. Nosotros hablamos del caso español, ustedes van a hablar del movimiento 15M, lo que significó, el proceso de transformación. Bien, el movimiento 15M en España ha hecho un cambio en el modelo político tradicional. Los partidos políticos en España han cambiado no solo su discurso, sino incluso su actitud ante lo que ha significado que los jóvenes menores de 35 años ya no acudan a votar a esos partidos tradicionales y decidan que existen otros modos para planificar su entrada en la agenda política. Es decir, a mí me interesa, por poner un ejemplo, qué va a pasar con las hipotecas, con la gente que se ha quedado sin poder pagar una hipoteca. Los partidos políticos en España no fueron capaces de dar una respuesta a ese proceso. Se abrió un proceso durante un año y medio terrible. Bien, apareció un desarrollo de este movimiento 15M, que fue la plataforma de tratados de hipoteca, PAC, la cual consiguió no solo llevar una iniciativa política ciudadana al Congreso, que era la primera en muchos años, porque en España la iniciativa política necesita demasiadas firmas y tiene demasiados obstáculos, sino además consiguió algo más importante, que es que los propios partidos políticos se vieron obligados ante la presión de la calle a abandonar el debate en el Estado y dárselo a esta organización. Resultado de todo aquello, el cambio de la ley. Lo que no se había hecho durante muchos años por parte de los actores políticos tradicionales, se consigue en apenas 6 meses con una movilización ciudadana que reúne a más de 1,5 millones de personas que pusieron esa firma y que lo cambiaron. Y a partir de ese momento nadie discute ese proceso. Pero no nace de los actores tradicionales, nace precisamente de una movilización en la calle. En el estudio que indicaban que hemos realizado para el Gobierno de España, el Instituto de la Juventud, sobre la involucración política de los jóvenes, piensen ustedes que 4 de cada 10 jóvenes menores de 29 años en España consideran que ningún partido político les representa. 7 de cada 10 piensan que los políticos solo están para enriquecerse. Y 8 de cada 10 consideran que el actual modelo político es incontrolable. Estamos hablando de quienes dentro de 10 años, como muy tarde, tendrán que ocupar los cargos de responsabilidad. Y son los primeros que están significando que hay un agotamiento y que no queda en el sitio. Aquí está el gran proceso de desafección democrática, que unido, en el caso de España, aquí lo centraré mucho, a una deslegitimación de las instituciones, bien por procesos de corrupción, bien por procesos que afectan incluso a las más altas instituciones del Estado que se han visto en procesos que no les ven a la hora, pero seguramente no han tenido conocimiento, hace que ahora mismo la situación de un país como España haga que los ciudadanos, en este caso los jóvenes, digan que la calidad democrática de España no llega a esto. Y que si les preguntan de quién se sienten más cercanos, si del movimiento 15M o de los partidos tradicionales, aquí sí que ha sido 8,5 de cada 10, y pongo el 5 porque algunos contestaban la pregunta media, es decir, casi 9, hacían el 15M. Por tanto, algo está pasando, y esta es una de las reflexiones del libro. Las instituciones no pueden plantear que lo que está pasando en estos movimientos son simplemente elementos insurreccionales o antisistemas o gente que lo que pasa es que no quiere participar, sino que lo que está ocurriendo es que el modelo, que es un modelo que viene de hace mucho tiempo, que quizá necesita cambiar, tiene que seguir exactamente igual que antes de llegar al cambio. Y todo esto se ha visto desarrollado en este último año, y ustedes saben que hemos avanzado muy rápidamente con 3 ejemplos que no puedo evitar significar.
Uno hablamos en el libro, es el famoso yo soy 105. Uno de los enrajas que se utilizaba contra esto por parte de sociólogos, politólogos y desde los propios actores políticos tradicionales, bueno, esto es típico de jovencitos aburridos, esto de no es participación política, donde se hace políticas en las calles, donde se hace políticas en el Parlamento. Fíjense ustedes, en las elecciones del 2012 en México se encuentran con que 7 de cada 10 jóvenes no iban a votar nunca. Y no iban a votar. Iba a ganar Peña Nieto, el candidato del PRI, como consecuencia de que los anteriores que estaban en el gobierno habían dejado el proceso que había procedido. Se inicia la campaña electoral y el primer día el candidato del PRI visita una universidad privada, porque este es un tema. La gente que va a universidades privadas, no se moviliza, esto hay que hacerlo de esos sectores populares. Bien, una universidad privada. El candidato da un discurso y en ese discurso los propios alumnos de la universidad, en el turno luego sin preguntas, le empiezan a preguntar por uno de los sucesos vinculados a unas muertes cuando él era abogado. Se produce un acto que acaba con la salida del candidato por la puerta de atrás y en ese momento se pone en marcha toda una campaña de medios de comunicación liderada por Televisa, donde se viene a decir lo siguiente: 1. Estos no son universitarios. 2. Esto los ha traído aquí la oposición. Y 3. Son menos mamporreros que lo que pretenden es acabar con un candidato. Bien, pues al día siguiente en YouTube aparecen 132 chicos de esta universidad que cédula en mano y decir: me llamo no sé quién, número de cédula no sé qué, no somos acarreados, no somos porros, que supongo que tendrán son palabras muy mexicanas, es decir, ni nos habían traído aquí, ni hemos venido con la casa. Ustedes pasean la realidad. Esto provoca que en apenas una semana más de 150.000 jóvenes se adhieran a este proceso. Al principio todo no deja de ser un poco así, de hecho les sugiero que vayan a YouTube, lo pueden ver, miran Yo Soy 132 y lo verán. Hay un famoso paseo que hace el candidato Peña Nieto con Televisa de un día con el candidato, se pueden ustedes imaginar cómo es, mire, van, pues hablan de casa, me sobre mujeres, hablan del carro, su delegación, la pero en este proceso, el Yo Soy 132 convoca un acto en el cual dice que si Televisa no cambia su opinión, ellos van a boicotear el siguiente debate que se va a producir. En ese momento yo hablé con los jefes de campaña, porque algunos son los compañeros que conozco, saltan las alarmas, ni más ni menos cuando uno va a ganar una campaña electoral, lo primero que te dicen los asesores es que no hay que generar. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que de repente alguien que no está controlado, porque además ya se detecta que no hay control, en las redes sociales está haciendo que los jóvenes que no tenían interés en esta campaña empiecen a interesarse y demanden un debate plural que se pueda dar dentro del país. Y esto dirán, pues habrá debate. Si ustedes no se acuerdan, también se lo digo, lo busquen gratis porque está el primer debate que se hizo en la campaña mexicana del 2002, parecía más un combate de presentar. Las preguntas las presentaban chicas en bikini que iban diciendo violencia, ya sea y decían 4 frases. Después, economía, hacían anuncios, saludaban, se reían. Sale del debate, 8. Vale. Ellos decían que esto era intolerable. A tal nivel llegó la situación que Televisa aceptó un debate en una cadena de mayor carga nacional con preguntas que si gestionó 132, el debate del SARE subió al 30, que es mucho en un país donde habitualmente la gente tampoco es que tenga mucho interés, pero piensen desde ese inicio. Pero no acabó aquí, porque de repente las encuestas empezaron a manifestar que algo fallaba, porque en la polarización del voto se puede imaginar, estos son violentos, estos chicos que están al servicio del candidato de la oposición, ese discurso empezó a encalar, Peña Nieto empezó a perder posiciones y se encontraron a 10 días de las elecciones con un proceso en que Peña Nieto estaba de 25 puntos que tenía apenas. Evidentemente esto provocó un tercer debate, este se hizo a través de internet, lo gestionó yo 132. Peña Nieto, entiendo desde el punto de vista de la comunicación política hizo bien, desde el punto de vista de los partidos que están votando, decidió no. Acaba la campaña, Peña Nieto gana por sí. En el libro decimos que es cuando el cooperativismo bloqueó a los cuarteles electorales. ¿Por qué? Porque este fue un paso siguiente. Ya no nos conformamos con salir a la calle. Ya lo que hicimos fue hacer que la campaña electoral se transformase. La agenda política de la campaña ya no la dictábamos en el despacho. La agenda política empezamos a ir por detrás de lo que nos estaban haciendo los chicos y empezar a tener que manipular el discurso
que ya no lo creábamos nosotros, que es la clave en cualquier agenda y en cualquier dirección política. Si nos quedásemos aquí diríamos, bueno, porque luego van a Peña Nieto y ahí se quedó. Pero es que el año siguiente, 2013, han pasado otras dos cosas importantes. Y una yo creo que para mí es importante porque es como una dedicatoria a William Monroe, que es uno de los grandes teóricos de las redes sociales, que cuando surgió la famosa revolución, Púrpura dijo que lo que había pasado en Ucrania era más el fruto de unos chicos que estudiaban en Inglaterra, pero no de lo que pasaba en Ucrania. Si ustedes están al corriente, hace escasamente mes y medio el gobierno de Ucrania decide no firmar el tratado con la Unión Europea y volver su mirada hacia Rusia con que tiene una dependencia enorme de gas. A partir de ese momento y de un invierno muy importante, la ciudadanía volvió a la calle y si han oído, ayer dimite en pleno el gobierno de Ucrania, incapaz de parar las protestas y ya están otra vez volviendo a plantearse la firma del tratado con la Unión Europea. Nuevamente los partidos políticos aquí han estado a la contra, ningún candidato fue capaz de controlar lo que surgió en la calle y por tanto volvemos de nuevo a que hay un cambio de participación política. Y para no volvernos más, acabo con mi país, porque creo que esto es un ejemplo de por dónde van a ir las cosas. En España hay una ciudad que se llama Burgos, ciudad pequeñita, no es una ciudad que es de grandes movimientos ciudadanos, más bien siempre se considera que es de gente de derechas, en España es de buenas costumbres. Y allí ganó un candidato del Partido Popular que es el centro derecha. Y en su programa electoral llevaba que una calle, que era una antigua carretera, convertirla en un bulevar, poner un tranvía, aparcamientos, una ciclovía, estas cosas que a los alcaldes tanto les gustan y que quedan bien. Bien, cuando comienzan las obras se encuentran en finales de noviembre que todos los vecinos del barrio salen a la calle a oponerse a ese. Dicen que eso no lo quieren, que eso no está consensuado y que eso que hable el alcalde con los ciudadanos. Primera respuesta de los políticos tradicionales. Aquí tenemos de nuevo a los antisistemas. Hemos detectado que vienen del País Vasco, estos en Madrid ya les quemaban contenedores. Primera respuesta de los políticos tradicionales, carga de la policía. Como pasó con Lucio Gutiérrez, con estos son forajidos, los que eran por esa noche al día siguiente había 5.000 personas organizando. A tal extremo se ha llegado que el alcalde no solo ha parado las obras, sino que ya ha dicho que no las va a hacer y que va a volverse a sentar con los ciudadanos. Fíjense ustedes lo que decían los políticos, y esto es importante cara al futuro. Si yo he ganado las elecciones y mi programa viene, que voy a hacer esto. Porque ahora no lo voy a hacer. Y le respondía la gente en la calle, no los portavoces. Alcalde, es que usted está aquí para hablar con nosotros. Y si usted no habla con nosotros, ya no es verdad. Bien, este modelo lo que está poniendo encima de la mesa es que los ciudadanos cada vez más reclaman que se les consulte y participar en el ciudadano. Y ya no me vale con que le he votado. Vuelva usted a hablar conmigo, vuelva usted a consensuar. Porque si no lo hace, yo no tengo una guía de participación. Y a lo mejor empiezo a considerar que lo que usted me dice no me va. Son demasiados ejemplos y demasiados ejemplos. Y yo creo que es una de las conclusiones del libro, que mañana plantearemos, es que las instituciones tienen mucho que decir, porque aquí hay un espacio que se abierto. Si no se da cabida a esta nueva forma de participación, y abro un paréntesis, no significa que todo lo que se plantee por ciudadanos haya que admitirlo. Al menos hay que escucharlo, yo. Otra cosa es que se admita o no, ya solo faltaría. Pero si no se tiene en cuenta, vamos a generar un espacio en blanco. Y ustedes saben que en la política no hay espacios en blanco, siempre se ocupa. Y en Europa ya tenemos una forma de ver cómo se ocupan esos espacios. Se llama Grecia y se llama Rusia. El movimiento xenófobo de carácter nazi que hay en Grecia se ha movilizado y consigue sus votos gracias a una intensísima campaña en las redes sociales. El 19% de los votos en un país de un partido que antes no tenía más de 1.500 votos no se consigue nada más que con una participación y con un conocimiento de lo que es imposible. Lo que ha conseguido Vladimir Putin para, por ejemplo, ocultar el trabajo de las féminas, ¿saben ustedes quiénes son las féminas? Las feministas rusas que han planteado una batalla enorme contra las leyes que hay en Rusia, se ha conseguido a través de la utilización de las redes sociales. Es decir, sí se sabe lo que decimos, pero sí se criminaliza y desde las instituciones democráticas se tiene miedo a que pueda acabar con cierto del privilegio status quo que hay, es algo probable que en el futuro esto pase atrás. Y no les interrumpo más, les agradezco mucho su atención y si tienen alguna pregunta pues estaré encantado de responder. Muchas gracias. Naturalmente que después de esta charla aspiramos a que hayan preguntas por parte de ustedes, inquietudes, en definitiva no corrernos
profesores y por un auténtico sentido de colaboración con la universidad. A veces las exposiciones son brillantes, como la que hemos escuchado, pero naturalmente que sí es muy importante también poder escucharles a ustedes, porque los profesores siempre aprendemos de otros profesores y naturalmente también de los alumnos. Así que por favor, rogaría que empiecen las preguntas del caso, porque el silencio va a ser demasiado franciscano. Por favor. Muchas gracias por su exposición. A mí me queda sonando como muy interesante el hecho de que no todas las comunidades, a pesar de que están a su alcance los métodos o la tecnología, no todas las comunidades han hecho un desarrollo, por llamarlo de alguna forma, de conciencia, a lo mejor de saber no lo que quiero o lo que necesita, sino que tal vez de pensar en el bien común y no solo en el propio, ¿no? En esta ciudad se ve a veces eso un poco, en los barrios tratan de pelear por su bienestar con el municipio en sectores o en cosas muy concretas y a veces ponen eso por delante del bien común. ¿En qué medida, digo yo, eso que es a lo mejor muy humano se refleja en este tipo de relación donde la voz se va a escuchar a lo mejor sin este preámbulo o de la reflexión? Bueno, la pregunta es muy interesante. Si ustedes recuerdan hace unos años, se oye, ¿verdad? Existía un término que se llamaba local, era pensemos en global para actuar en local. Ahora ya no se usa, no sé si porque ya no interesa. Pero tiene mucho que ver con este proceso. A ver, es lógico que todos tengamos tendencia a preocuparnos por nuestro entorno más cercano. Lo que pasa es que creo que nos empezaremos a equivocar si no nos damos cuenta que la transformación que a todos los niveles está provocando el cambio tecnológico, insisto mucho en ello porque nos guste o no nos guste, está teniendo consecuencias, algunas no buenas, pero desde luego dramáticas. Las cosas que nos pasan afectan a muchas más personas de nuestro entorno y tienen mucho que ver con lo que pasa en procesos globales. Es decir, cuando en una comunidad se puede plantear en un mundo determinado una necesidad de un tipo concreto, la reivindicación evidentemente la hace esa comunidad. Pero hay que tener en consideración que esto habitualmente está relacionado con una estructura burocrática, institucional o de poder que tiene un factor mucho más grande. Y que además la forma en que esto se refleja también afecta a la globalidad. Voy a poner el caso de los Luxemburgo. ¿Qué cosa más concreta que una calle donde estamos discutiendo si hacemos la calle o no hacemos la calle? Bien. El impacto de este movimiento, que era un interés particular de los de un barrio de una ciudad, hizo que mucha otra gente que tenía problemas se diera cuenta que tenían la capacidad de ponerse ahí y plantear una respuesta. Es decir, yo diferencié entre lo que son mis necesidades concretas con la importancia, con la repercusión que tiene la utilización por parte de los ciudadanos de estas nuevas formas de participación para que esto tenga una repercusión más global. Porque el alcalde de Burgos, en este caso, no decidió porque fuera muy democrático, da igual del partido que fuese, hablo de como alcalde, retirar esto por las protestas. Lo hizo porque le llamaron del gobierno central, porque en España hay elecciones en 6 meses, y dijeron, oye, mañana convocarás 150 manifestaciones de apoyo de estos señores de España. O pagas esto y me quitas el problema. Pues si no, tú ya sabes que no vas a volver a ser candidato y en efecto en ese momento no. Por eso, en efecto, los problemas, claro que hay que resolverlos en el ámbito particular, pero evidentemente estos problemas y esta forma de actuación hoy en día tienen repercusión y sobre todo tienen acciones que van más allá de nuestro entorno, un mundo pequeño, como diría la gente. Las nuevas tendencias que se tienen en la ciudadanía para ser escuchada, de forma que me gusta para ser escuchada. La pregunta va en el sentido de cuál es el camino a seguir para realizar la integración de lo que sería la participación ciudadana en sí con la participación política de las instituciones públicas que están sobre el
niveles. Uno, por un lado, la dificultad que tiene el actor político tradicional clásico de las democracias de carácter occidental liberal, es decir, la intermediación entre el ciudadano y las instituciones las hago yo, partido político. Ustedes me votan a unos candidatos que elijo yo, en unos procesos, digamos, de dudosa legalidad democrática habitualmente, y yo soy el que ejerce durante un tiempo el poder gracias al aval que me da esos votos que usted tiene. Hombre, esto desde el lado del gestor público implica que yo solo tengo cada 4 años que rendir cuentas. Ahora, si a mí en esta mesa, como gestor público, ahora me viene y me dice, oye, que en la puerta hay unos señores que me dicen que quieren hablar conmigo porque esto no están de acuerdo y que esto lo digan. Pues hombre, ¿y qué y por qué? Es decir, ¿por qué voy a dar yo en un oligopolio? Porque la política es un oligopolio, como dice todo lo que es un oligopolio absoluto. Voy a dar cabida a un nuevo actor que compita conmigo y que posiblemente haga que yo tenga que tener un continuo y permanente debate de las cosas. Lo primero que intentaré es la excusa, que es el discurso que, si ustedes ven, se utiliza habitualmente por la mayoría de los actores políticos, que es el discurso mejor. Detrás de estos movimientos solo hay antisistemas, gente que pretende acabar con la legalidad institucional, cuando no intereses de otros países, en fin, que fijan en cada país porque aquí hay sentidos de decisiones. Yo creo que la política va a pasar a un proceso en el cual el gestor público, incluso el representante, va a tener que tener su legitimidad en 2 áreas, con independencia de lo que digan los textos codificados, ¿eh? Porque aquí, ojo, otra cosa que hay que poner de derecho es que en un mundo cambiante, plantear, esto está ocurriendo este debate en España, lo que votamos hace 35 años como una especie de mito inalterable es enfrentarnos a un desgaste absoluto de la política. Por supuesto que hay que acudir al único sistema que hay reconocido de que es elegido libremente, secreto y sin influencias, que es el voto, y que tanto ha costado. Ahora bien, desde otro punto, considerar que ese acto concreto, un día concreto, en un momento concreto, legitima lo que pasa durante 4 años siguientes, es un error. Los ciudadanos exigen ahora participar en más cosas porque las cosas cambian. Porque igual que demandamos que en un momento determinado cambie una cosa en el aspecto económico, social, ¿por qué no en lo político? Sí, puede ser que hace 4 años usted en su programa dijese que, pero ¿cuántas veces los políticos luego no hacen lo que dicen los programas y nos dicen es que tuvimos que cambiar porque las circunstancias decían lo contrario? Entonces, esto solo podrá ser, desgraciadamente, pretendo, por una toma de parte de ese poder por parte de estos movimientos, de ahí de aquí. Es decir, nadie va a regalar nada, porque además cada vez que se conoce más la fuerza que hay, se le tiene más miedo. Y curiosamente, y se fijan, y acabo por aquí la respuesta, empiezan a aparecer en distintos países leyes de seguridad muy restrictivas, como la que está pasando en España, donde ahora, si no tenemos autorización competente, más de 5 personas en la calle, podemos ser sancionados. Esto nos retrotrae desde el punto de vista ya del derecho constitucional a antes del año 78. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se empieza a dar cuenta por parte del poder institucional que los oligopolios de control, que si empiezo a compartir ese espacio político de una forma, tengo una competencia. Y es lo que hizo el escrito del dedo. Ya no me vale que me venga una gran consultora y me diga, oye, que este es el discurso de la tele, esto es lo que hay que repetir. No, ahora resulta que digo esto y unos tíos, por otro lado, me están cambiando el discurso y tengo que estar continuamente reflexionando. Ese es uno de los problemas que creo. Y acabo que no sé qué llevar, pero que desde luego comunicación política les preocupa mucho. Estudios de la Unión Europea, estudios a nivel de Estados Unidos, y creo que algunos ya aquí de América del Sur lo han dicho. La televisión ahora mismo ya no es el medio favorito para recibir información de los jóvenes por debajo de 35 años. Imagínense lo que significa que la pantallita ya no sea mi vehículo para influir en los jóvenes. Muchas gracias por su charla, estuvo muy interesante, muy ilustrativa. Yo tengo una pregunta también un poco comprometida para usted, en el sentido de que usted nos manifestó que tenía un eje sentado transversal de expresión ciudadana, de información, ¿no es cierto?, al que todos le podemos acceder. Sin embargo, en nuestro país, últimamente, a pesar de que vivimos en un país democrático, se está dando mucho paso a la censura en ese sentido. Es decir, uno no puede expresar lo que
parecería ser que se está llegando a un punto muerto en el que lo que se buscó en un principio cuando se hizo referencia al gobierno del 2005 y terminar con toda la ideología anterior, parecería ser de que ahora estamos en una situación parecida pero con otra paz, es decir, estamos muchas veces no podemos expresar lo que nosotros sentimos por miedo. ¿Cuál es su lectura al respecto? En primer lugar, yo tengo que partir de base que al no ser ecuatoriano, lo que diga, ustedes me lo tienen que interpretar como una opinión de parte, pero no es es verdad que tanto con mi pareja como con parte de mis amigos que son ecuatorianos, pues sí que me involucro mucho en ello. Vamos a ver, esta mañana tuve una entrevista y yo lo que significaba por los compañeros ecuatorianos, por los años es que en Ecuador se empieza a detectar que desde que Rafael Correa en el 2007, creo que es, que hay como un doble proceso. Un primero que llegaría hasta el proceso constituyente, donde realmente hay una vía que era fácil, es decir, hay que poner en valor lo que significa la recuperación de unos valores democráticos, recuperar que las instituciones creíbles, etcétera, el reconocimiento de derechos, etcétera, etcétera. Y un segundo proceso que algunas malas lenguas vinculan con ciertos contratos con China vinculados al petróleo, es una opinión personal, ¿no? En la cual el gobierno ecuatoriano, y hay algún sociólogo ecuatoriano que ya empieza a caer en ciertos vicios de populismo que pueden comprometer quizás ese proceso de implosión y desarrollo del Estado. Yo solo le puedo decir que a mí me han preocupado, como extranjero, que sean dos cosas. Uno, lo que ha ocurrido con el Yasuní. Me pareció que el proceso que ha seguido, en este caso la Presidencia de la República, ha sido un tanto extraño. Es decir, el proceso de Yasuní no es entendido desde fuera de Ecuador. Es decir, que me digan, págueme usted para que yo no explote el petróleo de un sitio, explote. Desde fuera, no hablo desde fuera, explote. En sus decisiones, como se dice, oye, si no quieres que derribe mi casa, págame. Pues derriba. No es que la culpa viene de las petroleras americanas. Que no estamos hablando de eso, que es un país democrático, libre, todo eso. Le digo cómo se ve desde fuera. Y me preocupó que cuando las voces discordantes aparecen, han sido tratadas, yo creo que quizá de una manera excesiva. De hecho, yo sigo algunos colectivos de jóvenes que están contra el asumir, me parece que están actuando muy bien y ahora tienen un planteamiento que en ningún momento ha sido ni siquiera políticamente refutado con argumentos serios. Pero más me ha preocupado, y porque aquí tengo amigas, lo que ha pasado con el agua. Mire, se puede estar a favor o en contra del agua. Pero lo que es evidente es que lo que yo veo complicado es que un representante político cambie su pensamiento sobre lo que de una cosa simplemente porque alguien le diga desde una instancia superior, esto no toca. Esto afecta a la democracia. Esto es lo que los ciudadanos entienden como que, ojito, que ya estamos volviendo al orden. Vamos a ver. Esto no significa que porque yo diga que hay que hacer una ley de aborto haya que ver. Se debate, se discute y para eso están las mayorías y las minorías. Pero lo que yo creo que no se puede hacer es que cuando un representante político, que al fin y al cabo se le puede con los ciudadanos, opina de una manera, se le diga a la superioridad, esto no es. Porque esto lleva a la segunda parte del discurso, que es la que yo creo que es la que ocurre en Europa y en Estados Unidos. Ustedes, si no se ha dicho, lo han entendido. Tú no olvides que vas a las listas de la Alianza País, que es quien te ha permitido acceder a este cargo. Ergo, los ciudadanos no están eligiendo representantes, están eligiendo marcas. Y si elegimos marcas, entramos en un modelo de democracia distinto, que sale del modelo de constituciones, de democracia liberal. Oiga, las marcas sí las deciden. ¿Dónde está la transparencia? Usted cuando se presentó me tenía que haber dicho, mi programa electoral dice que hemos llegado a un acuerdo en la cual todas estas que aquí que son defensas del aborto dicen que no se va a tocar porque para ir en la lista hemos dicho que no se toca. A lo mejor el ciudadano tiene que haberlo sabido. Estos dos ejemplos sí que me parecen preocupantes porque esto vuelve a ser modelo. En Ecuador no ha pasado lo que ocurrió en Chile, donde hay un movimiento porque no ha habido partido de política. No les cuento lo que va a pasar en Brasil, llevan un año advirtiendo. Pero el mundial va a ser un auténtico desastre con movilizaciones en la calle, por cierto, de gente que teóricamente no tiene acceso a internet. Eso
otro de los grandes discursos, es que como no hay penetración no se van a movilizar. Y sin embargo, día tras día vemos que los activistas son activistas que se están buscando la vida para acceder a esos medios. Pero en Brasil hay un problema muy grave que tiene que ver con a este país ha accedido a la riqueza, pero a mí no me viene. ¿Quién nos la está transmitiendo? Ecuador está en este problema porque había un proceso pendiente de transformación. Pero estos puntos son alertas que desde las instituciones deberían de tenerse en cuenta. Porque tengan en cuenta una cosa, yo aquí sí que lo llamo. Si las instituciones no habilitan cauces de participación, los ciudadanos se los van a buscar. Y la tecnología es una fuente brutal. Y la criminalización de los ciudadanos, lo único que provocará es que otros presidentes salgan. Segundo. Bueno, perdón. No hay marginados ni a la distancia, entonces sería grato que alguien del centro del final hiciera alguna pregunta, porque nos estamos quedando en la primera fila. Le quiero la segunda vuelta. Esta pregunta es un poco como a manera de daño colateral y lo que estamos hablando. Tanto las preguntas como las respuestas un poco parten del presupuesto de que es muy atractivo ser elegido en cualquier dignidad, ¿no es cierto? ¿A qué atribuye ustedes? ¿Por qué es atractivo ser representante? Aquí voy a respetar como profesor de la Universidad de Derecho, ¿eh? Sí, porque creo que ser representante ciudadano es una de las más altas honores y responsabilidades que puede tener un ciudadano, el poder participar en la fortalecimiento de la democracia y en los diseños de la. Creo que por eso. ¿No? Otra cosa es que los ciudadanos estemos pensando, y aquí también me incorporo, pero aquí como ciudadano, que este tipo de política, este tipo de políticos y este tipo de, entre comillas, democracia, no es lo que nosotros queríamos que fuese. A eso es lo que yo me pero claro, yo todo eso es subjetivo, yo sí creo. Y creo que los ciudadanos, y aquí parto de lo que nosotros hemos hecho de estudios, cuando a la gente se le pregunta a los jóvenes esa idea que los jóvenes no les saben. ¿Tú estás interesado en la política? Sí, fíjense, les voy a acabar con lo que dijo el informe de la Unión Europea 2013 sobre jóvenes y política. ¿Tú consideras que votar es importante para la democracia? Respuesta, sí, el 80%. ¿Quiénes son los partidos políticos? El 8%. Entonces, sí es importante votar y no por los partidos. Si nos quedamos aquí, hay respuesta fácil. Es que en el fondo están en otra, ahora lo que es la juerga, y venga, y dale, y todo para arriba y todo para abajo. No, no. Lo que me están diciendo es, yo quiero votar, yo quiero participar. Ahora, no quiero votar a todos estos que lo que me demuestran día a día es que están aquí para otra cosa. Y yo no creo en esto. Entonces, aquí es donde se está produciendo el proceso. Claro, ahora en España, decir que estás en política, la gente lo lleva a puntos. Porque hay tal nivel de desprestigio que si dices que eres político van a pensar, este es el hijo tonto que no ha hecho carrera y lo ha metido en la política a ver si así le dan de comer. Fíjense ustedes lo que significa decir eso, ¿eh? ¿Qué trasfondo hace 25 años estar en política se lleva con orgullo? Ahora eres el tonto que le tenemos colocado, a ver lo imprimo, a ver si lo decide concejal y por lo menos no lo tenemos que meter. Así de duro es, pero esto en el fondo demuestra este proceso. Estoy totalmente de acuerdo en todas las observaciones que ha hecho. Yo que soy español y ya llevo con el cuerpo medio cortado con el tema de la política hace muchos años, con el tema este de la más me parece la solución que ha hecho muy interesante de la marca, ¿no? Como luego ponen sus condiciones, artículos de todo el mundo que votar, todo lo que azul votan que sí, lo que no. Pero yo quería hacer algo, no sé si me pregunto una reflexión sobre el tema del vehículo de las redes sociales, si realmente es una expresión de libertad, o sea, hasta qué punto es verdad que la gente se puede revolucionar en las redes sociales, sobre todo sabiendo que, por ejemplo, el ejemplo de Rusia, que si no hay nada en el tema puede manejar esas herramientas, el ejemplo de China, que no se puede poner Tiananmen, que esa música no se puede hacer,
rodea que directamente no puede hacer absolutamente nada. Y yéndonos al país de la libertad, todos los espionajes que están haciendo y que han salido ahora, ¿no? Es decir, eso quizá es una herramienta más de control todavía más que de libertad. Es decir, hasta qué punto resulta que ahora mismo cualquier mail, cualquier llamada es muy fácil de escuchar, una conversación que se tiene aquí en el trabajo largo y más complicado, ¿no? O sea, es un poco tiene dos caras, es una cuchilla de doble filo. ¿Hasta qué punto a lo mejor se está permitiendo que esas revoluciones ocurran? Porque si hay un control, que hay una serie de personas que están viendo todo lo que habla la gente a través del Facebook, del WhatsApp, de las conversaciones, los mails, etcétera, quizás que pensamos que el grupo puede ser político, pero el político no piensa nada, el político no piensa como otro. Un poco conspiratorio lo que estoy diciendo, ¿no? Pero creo que es interesante hacer una reflexión porque además estamos en una hora que el tema de las noticias que no es limitada se ha ido a la luz, ¿no? Es algo evidente, es muy fácil espiar como informático. Internet es una red del ejército americano que no a la humanidad, ¿no? O sea, es su forma de comunicación. Ahora, de repente pensamos que ahí tenemos libertad, pero hasta qué punto, ¿no? Será qué punto de reflexión. A ver, primero siempre bueno con compatriotas, ¿no? Aunque usted va fuera. A ver, la respuesta es, evidentemente, esto es uno de los elementos que hay que considerar. Pero cuando se hace esta pregunta, yo siempre intento ponerla en valor de lo que ha sido la comunicación a lo largo de esto. Porque si no, también podemos caer a veces en valoraciones. Vamos a ver. Cuando solo teníamos la televisión, la radio, los medios escritos, había manipulación. Había gabinetes que se dedicaban a decirle a los medios de comunicación lo que tenías que poner, cómo lo tenías que poner. Conocíamos que quien quedaba oculto y no salía ni con los medios, aquel del que no sale la foto no existe. Si no apareces en televisión no existes. Por tanto, yo creo que evidentemente un nuevo canal, nuevas formas de control. Esto es cierto. ¿Qué pasa con Internet? Pues claro, con Internet ha pasado que nos hemos encontrado con un juguete que de repente nos ha permitido hacer muchas cosas y no le hemos dedicado ni siquiera un minuto a pensar que detrás de todo esto hay algo. Es decir, los motores de búsqueda son empresas. Facebook es una empresa. El espionaje masivo de la NSA era algo que se conocía. Que estamos sometidos a control en comunicaciones también es verdad. Que las nuevas capacidades tecnológicas hacen que sea factible conocer la información es cierto. Pero también es cierto, y estos casos lo han demostrado, es que el sistema no es controlado. En esto yo siempre voy a un librito que les recomiendo que lo lean porque se lo pueden descargar en internet, que es La ética hacker de Facebook. Este señor, que es de los años 60, de estos barbudos, los del Apple y los del garaje, planteó ante el primer control de ARPANET, que era la red inicial, que esa red era perfectamente hackeable para que el gobierno no estuviera controlado. La ética hacker lo que demuestra ahí en este movimiento es que la tecnología es un elemento de control siempre y cuando permitamos que se convierta en un elemento de control. Por tanto, que va a haber intentos masivos y cada vez más selectivos de control de las personas y de la información, sin lugar a dudas. Que cada vez nos vamos a encontrar con situaciones donde se nos van a plantear formas de control masivos, sí. Piensen ustedes que dentro de poco van a empezar a vendernos la casa inteligente. Y es que Google ya lo está planteando, llega usted a su casa y se le enciende el termostato y las luces, simplemente con su nueva ya lo tiene hecho. Y muchas de las televisiones que tenemos hoy en día tienen un sistema que permite que nos controlen. La cámara se enciende, puede ser, hay que deshabilitar el sistema. Esto le ha costado a Sony un problemón enorme, porque hay unas páginas de hackers que lo dicen, que demostraron alertaron de que el sistema de deshabilitación de la cámara no funcionaba, seguía activa y latente. Entonces hay que entrar y se puede hacer a través de la PlayStation, que es una libertad. La PlayStation es el elemento de hackeo más grande que se puede tener en una casa. Te conectas a la PlayStation y además rompe el IP, con lo cual no eres detectado. Esto en algún país no podría costar penalizar. Entonces, este tipo de cosas sí están. Pero también es verdad que estas formas de control hay que ponerlas un poco en entredicho. Por ejemplo, el tema del control de nuestra privacidad. Nosotros una de las cosas que
que de repente hay una foto en WhatsApp en la cual aparecemos 4 medio chuchaqui o uno que allí, que estábamos allí haciendo cualquier cosa. Sí, pero cuando se colgó, dice, yo lo colgué voluntariamente, ¿y no te importa que lo vea? No. No. De hecho, en muchos canales de comunicación, no en redes tipo Facebook, sino en otro tipo. Por cierto, si hablamos de gente que dentro de 3 años Facebook tendrá un problema, se ha convertido en una red de adultos, no de jóvenes. Los chicos ya no quieren estar en Facebook, el argumento es el siguiente. ¿Cualquiera de vosotros quería estar tomando cervezas en el mismo sitio que tu padre? La respuesta es no. Entonces, ¿qué hago? En Facebook tengo un perfil donde le digo, cuelgo las fotos oficiales para que mi padre piense cuando vivo solo que como bien y que no hago el ganso, y luego tengo otras redes donde estoy con mis amigos y donde de verdad tengo el otro tipo de comunicación. Bien, esto es un cambio social que tenemos que tomar. Entonces, y desde el ámbito del control de los estados y de las agencias, va a haber nos han puesto un caramelo para tenerlos más controlados. Ya tenemos el nuevo 1984. Esto nos lo llevan repitiendo desde hace 15 años los que, y aquí sí que yo me mojo siempre, los que quieren seguir teniendo un modelo que sí que está perfectamente controlado. Mi marca es partido político Pepito, que me han elegido a mí no se sabe cómo, y yo os voy a prometo que voy a hacer muchas cosas y cuando llegue al gobierno ya hacemos lo que hacemos, porque la política es muy dura y como decía Kennedy, entre el dicho y hecho tenemos Cuba. Claro, esta es la realidad. Por tanto, no seamos tecnooptimistas, pero por supuesto analicemos que lo de Snowden es simplemente el resultado de que también en esto hay que hacer una revolución, y es no pensar que las cosas nos las dan a cambio de nada. Muchas gracias. Yo creo que nos sabe a poco, pero bueno, también es parte del control. Entonces estamos convencidos de que en su próxima estadía en Quito podemos nuevamente estar juntos y seguir aprendiendo cada vez más de lo que significa precisamente este medio y sobre todo el concepto de la participación. Aspiro a que la próxima charla haya mucha más participación de los que están llamados a regir la nueva política.